Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio, Programa hecho de matrimonios para matrimonios. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Con el gusto de saludarles nuevamente. Y bueno, pues sus amigos Adriana y Rafa. Hola, Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi amor, muy bien, gracias a Dios, y buenas noches a todos quienes siguen esta transmisión a través de las distintas plataformas por las que llegamos a ustedes. Así es, a través de las plataformas de Facebook, a través de Valora Radio y también dentro de Facebook a través de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Gracias por seguir esas transmisiones y ayúdenos a compartir esa transmisión para poder llegar a más personas. Ayúdenos con esa labor que también ustedes hacen por hacer llegar este mensaje a alguna persona que tenga necesidad de estas palabras. De verdad, muchas gracias. Agradecer también a todos ustedes el que nos regalen estrellas. Gracias por regalarnos estrellas con esta labor. Recuerden que ustedes ayudan a esta asociación que es Valora para poder ayudar a más personas a través de la asesoría familiar, a través de varias labores que tiene Valora para poder apoyar a la gente con pocos recursos. Entonces, muchísimas gracias de verdad por esta labor. Y bueno, también agradecer a la parroquia San Bernardo que nos presta estas instalaciones para poder hacer este programa. Y también, bueno, agradecer a todos ustedes por continuar siguiéndonos en este programa. A Lupita, a todo el equipo Valora, pues por el espacio para poder realizar también este programa. Y como decía Rafael, recuerden que es muy importante también que ustedes en contacto con nosotros. Por ahí si nos pueden escribir sus nombres, desde donde nos escuchan. El tema de hoy que vamos a tocar es muy interesante. Si por ahí nos quieren compartir alguna experiencia, tienen alguna pregunta, algún comentario, pues igual tienen la libertad, siéntanse con la libertad de hacerlo. Y pues claro que para nosotros esa retroalimentación que recibimos de ustedes es muy importante. Así es. Y pues bueno, el día de hoy con unos grandes invitados. Sí, Mayrita, estamos de manteles largos porque tenemos unos invitadazos. La verdad es que muy orgullosos de ellos porque pertenecieron a la renovación número 30, renovación en la que Adriana y yo tuvimos la dicha de poder coordinar. Y bueno, la verdad es que un ejemplo de servidores, un ejemplo de humanos, un ejemplo de personas porque se entregan en totalidad. De verdad es que es algo impresionante ver las ganas con la que se entregan y sobre todo la forma en que les gusta ayudar a los demás. Ellos son de Colima, y no es por presumir, pero la verdad es que se dejan venir desde Colima, Guadalajara, para venir a dar un tema a los seguimientos que tenemos aquí, y eso es algo digno de admiración y de verdad de agradecerles. Nuestros amigos José Manuel y Lore. Amigos, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a Dios, Gracias muy a Dios, bien. amigos. Qué bueno, nos da mucho gusto, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos y pues nosotros encantados de estar platicando con ustedes a través de este programa que llevan a los matrimonios y pues orgullosos nosotros de ustedes que son
nuestros padrinos en renovación y un ejemplo a seguir de nosotros para llegar a hacer un matrimonio como el que tienen nuestros amigos Rafa y Adi. Nosotros somos los agradecidos. No, pues agradecidos ahora sí que todos con Dios, pues por por haber cruzado nuestros caminos y estar en este bendito movimiento, ¿no? En esta gran familia. Sí. Y bueno, pues bueno, el día de hoy el tema que queremos compartir con ustedes es, pues como siempre ustedes saben que va un poquito de nuestro testimonio, tanto de los invitados como los nuestros, y creo que en ese tema que vamos a compartir, pues no hay matrimonio que no se sienta identificado con esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de las peleas, acerca de las discusiones que tenemos en el matrimonio. De repente pensamos o creemos o escuchamos la palabra pelea y es como que, no, pues es que los matrimonios no debemos de pelear. Y creo que no, estamos muy equivocados, ¿no? Porque los matrimonios tenemos que pelear, tenemos que discutir. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, porque venimos de una familia y tuvimos una educación y tenemos una manera diferente de pensar o de reaccionar ante las situaciones y ante los problemas que vivimos en nuestro matrimonio, ¿no? Ya sean problemas económicos, ya sea la educación con los hijos, ya sea a qué escuela los vamos a meter, ya sea con la familia política, etcétera, ¿no? Que si a dónde vamos a ir a comer, o sea, en todo tenemos que estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, si no pensamos igual, si queremos cosas diferentes, pues ya hay una diferencia, ¿no? Y esto obviamente nos va a llevar a una discusión o a una pelea, que no quiero que se malentienda esta palabra, esto de la pelea, o sea, no quiere decir que nos vamos a pelear, que nos vamos a sacar los ojos, ni mucho menos, ¿no? Sino hay que saber la manera correcta en la que tenemos que pelear. Pero antes de ver esas maneras correctas de las que vamos o las que debemos de pelear, pues nos gustaría un poquito, muchachos, que nos compartieran cómo a lo mejor, creo que esto ya un poquito ha sido el cambio que hemos ido llevando en nuestros matrimonios, ambos, a raíz de este proceso de crecimiento que hemos llevado, pero hace rato pensando justo en este tema, pues bueno, venía a mi memoria, pues como antes, bueno, en lo personal yo era muy berrinchuda, yo era muy orgullosa, ¿no? Y cuando teníamos alguna diferencia o alguna discusión, yo generalmente siempre quería, pues como dicen por ahí, ganar la pelea, ¿no? Que lo que yo pensaba, que lo que yo quería, eso fuera lo que se hiciera y a mi manera, y buscaba, ahora sí que como diera lugar, que las cosas así fueran, ¿no? No sé, en el caso de ustedes, cómo era esa situación, y ya aquí iremos compartiendo un poquito ambos. Ay, gracias, Adi. Pues en mi caso igual también, de alguna manera buscaba que todo saliera a mi favor, siempre todas las cosas. Pero mis problemas eran silenciosos, de alguna manera trataba de que, dejaba cómo iba el panorama y ya después iba la mía. Entonces era vengativa en ese sentido. Hoy en día, no, ya no es así, por supuesto. Y berrinchuda, sí, esa parte de berrinchuda, sí, siempre fui muy voluntariosa en ese sentido. Gracias a Dios y a que llegamos a una renovación y a que nos dimos cuenta que en lo mal que estábamos interiormente y que pues que le hacemos daño a la persona que más amamos, con un gesto, con una, incluso hasta con una palabra. Nosotros en nuestros pleitos no eran de insultarnos, porque jamás nos faltamos al respeto en ese sentido, pero sí era un problema incluso hasta silencioso, ¿verdad, amor? Sí, la verdad es que nosotros no peleábamos. Cuando alguna vez nos llegaron a preguntar si en nuestro matrimonio había problemas y que se peleábamos, nosotros no peleábamos y creíamos que íbamos llevando las cosas bien. ¿Qué era lo que pasaba? Realmente se hacía lo que convenía para alguna de las partes y te quedabas callado con tal de no llegar a un problema diferente, con tal de no generar una pelea, con tal de no tener una discusión.
Y nuestro problema fue creciendo. Cuando nosotros llegamos a Renovación, creíamos que teníamos un solo problema, muy identificado y muy puntual, pero cuando empezamos a ver los trabajos, cuando empezamos a analizar nuestro matrimonio, cuando empezamos a platicar sobre nuestras cosas, pues descubrimos que había muchas cosas que se habían quedado en el camino, descubrimos que había muchas cosas que yo le hacía a mi esposa, que la ofendía, que la maltrataba, que, que la marcaba de alguna manera. Yo tenía una forma de expresarme sarcástica. Yo me burlaba mucho de los errores de los demás, me burlaba mucho de los errores de mi esposa y hacía bromas que desde mi muy particular punto de vista no herían, pero le daban con todo a mi señora y mi señora se quedaba callada. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones este tipo de situaciones, oye, no me digas esto, es que no es una ofensa, es una broma, es para llevar más o menos en buen término lo que estamos platicando, lo que estamos teniendo como diferencia, pero no. La verdad es que se iba acumulando y después era una situación que era una bola de nieve que no podíamos dimensionar y el pleito era pues total. ¿Cuándo fue cuando empezamos a pelear, cuando empezamos a platicar más a fondo sobre lo que nosotros sentimos? Después de que encontramos a Jesús, curiosamente empezamos a pelear más, pero de forma diferente. O sea, discutíamos mucho por situaciones que traíamos atrás, pero nunca nos ofendimos. Yo ya empecé a dejar en ese momento las situaciones de sarcasmo, pero también traía algunas situaciones que yo le reclamaba a mi esposa. ¿Y qué era lo que hacíamos? Usábamos el clásico ejemplo de no te comportas como esta persona y tú tienes la culpa de esta situación. Tú tienes la culpa de que yo me sienta mal. Tú tienes la culpa de que nos haya ido mal. Si, por ejemplo, algo muy sencillo, alguna vez que nosotros íbamos de vacaciones a Manzanillo, yo no quería ir, pero no quería ir porque no había arreglado el carro, pero no quería decir, porque yo sabía que iba a haber un problema. Y cuando íbamos camino a Manzanillo, hay una parte que es famosa, que se llama La Salada, de subida, está pronunciada, y el carro empieza a petardear, empieza a echar mucho humo, pero mucho humo, parecía que se iba a quemar. Y mi esposa se enoja y me dice, ¿qué le pasa al carro? ¿No lo llevaste a arreglar? Y yo le empecé a echar la culpa a ella. Le digo, yo te dije que no quería venir. Por eso te dije que no quería venir. Y empezamos a discutir por la situación del carro. Hasta que nos dimos cuenta y que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Discúlpame, la verdad es que yo no lo llevé a arreglar. Por decidioso. Porque no me quería quedar a pie mientras arreglaban el carro. Y nos animamos a irnos de vacaciones en esta subida pronunciada. Y yo entendí que pues era mi culpa, yo no podía culpar a mi esposa por esta situación, ella tenía ganas de ir de vacaciones a descansar de las cosas que suceden en la casa, y yo tenía la culpa y le estaba echando la culpa a ella, y empezamos a entender estas situaciones poco a poco. No fue fácil, fue un camino difícil, fue un camino de mucho discutir, y como bien dices, Adriana, hay que pelear, hay que discutir, porque quedarnos callados con tal de no tener un problema, ir pateando el bote y decir, luego lo veo. O te sales de la casa, que era algo que yo hacía muy común cuando yo la veía a ella enojada y diferente, por alguna discusión, por mínima que fuera, yo me iba de la casa. Y le decía, ahorita vengo, voy a comprar un refresco. Y esa era mi solución. Según yo, era una persona muy madura. Me salía de la casa, yo me calmaba, regresaba, ya la veía ella ahora enojada de otra cosa, porque yo ya me había ido y no la había escuchado, pero no lo platicábamos, nos quedábamos callados y nos íbamos a dormir y el problema seguía ahí. Y nunca lo enfrentamos. Después entendimos que habría que tomar la palabra de Jesús de no abolir la ley, pero sí hacerla más grande.
¿Y qué empezamos a hacer? Platicar sobre lo que nos empezaba a molestar, pero de mí. Empezamos a entender y yo a reflexionar y decirle a mi esposa qué era lo que me incomodaba y qué era lo que me hacía sentir mal a mí, no de ella, sino de lo que yo estaba sintiendo y hacia dónde llevaba mi impulso esta discusión y en lo que yo estaba trabajando, porque también descubrimos eso. Empezábamos a echar culpas a terceras personas, pero no agarrábamos la responsabilidad que nos correspondía y tampoco planteábamos soluciones. Que era lo que yo hacía, yo determinaba cuál iba a ser la solución para mí. Y yo determinaba qué era lo que se iba a hacer. En las cosas que a mí me convenían. Y en las cosas que a mi esposa le convenían y que ella tomaba la decisión, pues yo se las dejaba. Porque para mí era muy cómodo de repente hacerle sentir que la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de situaciones sencillas, pues era nada más de ella. A mí ni me molestes con la situación del gas. Yo a ti te doy el dinero para que tú soluciones ese problema. Yo no tengo tiempo de solucionarte ningún problema de ese tipo. Llegó un momento en el que un compañero de trabajo me dice, oye, ¿por aquí dónde yo puedo pagar la luz? No sé, hermano. ¿Pagar la luz? No sé. Se encarga mi esposa, yo no sé absolutamente nada de eso. Y lo critiqué, y lo ofendí, y lo exhibí delante de los demás compañeros como diciendo, ¿cómo ven este? Preguntándome que en dónde se paga la luz. ¿Qué es lo que hace? Estaba tan mal que dices tú, bueno, pues cualquiera puede ir a pagar la luz, sí, pero yo no sabía. Cerca del trabajo en donde estaba yo no sabía dónde se podía pagar la luz. Sí, en la Comisión Federal, sí, pues por supuesto. Pero un lugar diferente, por ejemplo, un supermercado, un lugar en donde pudieran recibir un pago, no, yo no sabía. Y ese tipo de situaciones, pues eran cómodas para mí y estábamos en esa situación cómoda. ¿En dónde empezamos a ver? ¿En dónde empecé yo a ver el valor del trabajo que estaba haciendo mi esposa y de las cosas que yo le criticaba y de las que yo me burlaba de las decisiones que ella tomaba? En la renovación? En la renovación cuando nos pusimos a observar el trabajo de tu esposa, en mi caso el trabajo de mi esposa, cuando yo lo identifiqué en los demás matrimonios, empezó a cambiar mi perspectiva de las cosas, empezó a cambiar la perspectiva de cómo pedirle las cosas, de por qué me enojaba yo y por qué hacía berrinche, porque luego también decía yo, es que yo tengo carácter fuerte. ¿Por qué tenía el carácter fuerte? Según yo, porque me enojaba, me berrinchaba, gritaba y según yo ponía orden en las situaciones. Hasta que un gran sacerdote... Oye, pero lo bueno es que... ¿Mandé? Digo, pero lo bueno es que no peleaba, ¿verdad? No, es que yo decía que era lo que se hacía y cuidado con que alguien se pusiera en mi contra. Yo lo determinaba, porque mi carácter era fuerte, según yo. Y un gran sacerdote, compañero de nosotros en Cruzadas, el que ustedes conocen perfectamente, perdón, ¿cómo se llama el padre? Polo. El padre Polo, nos dijo, entonces tú eres el de carácter débil. ¿En dónde está la fortaleza si lo primero que haces es enojarte y atacar y gritar? Eres el de carácter débil, no eres el de carácter fuerte. El que tiene un carácter fuerte tiene la templanza para escuchar y buscar la solución con tu esposa. Y ese día yo dije, pues qué mal estoy. Sí. Oh, descubrí algo. Sí, y fíjate que ahorita que... ¿Mandé? Se trabó, ¿verdad? Sí, una disculpa si nos está escuchando Rafa, Adi, es una situación aquí del internet, se medio pierde. Déjame mover un poquito a ver si agarra mejor cobertura. ¿Nos escuchan? El internet creo que el que está fallando es el de aquí. Entonces, igual, pues...
Felicidades. Bueno, Ya. ahorita que estaba escuchando a Lore y a José Manuel hablar un poquito, me llama mucho la atención ahorita lo que José Manuel decía, ¿no? Y que hay muchas parejas o que hay matrimonios donde justamente me ha tocado platicar con ellos y así como José Manuel y Lore, ¿no? Nosotros no peleamos. Entonces, también cuando en una pareja, en un matrimonio, no hay peleas, pues es así como que una alerta que tenemos que tener en cuenta, porque entonces lo más probable es que quiera decir, como bien lo comentaban ahorita José Manuel y Lore, es que entonces pues no peleamos porque no nos metemos a esos temas profundos o a esos temas en los que a lo mejor estamos incómodos y como decía José Manuel, pues no hablo, pero me salgo, pero no hablo, pero no sé, ¿no? Cada quien tenemos maneras diferentes de reaccionar, maneras diferentes en las que de repente, ahora sí como les decía ahorita, no hacemos nuestros berrinches porque pues ese tipo de acciones como el salirte de casa, como el, no sé, azotar la puerta, como el decir, pues no me importa, etcétera, pues son nuestros berrinches de adultos y es la manera en la que generalmente evitamos tocar algunos temas, ¿no? Obviamente cuesta mucho en el matrimonio, porque pues obviamente esto es un problema de comunicación en el fondo, y obviamente cuesta mucho trabajo tener una comunicación asertiva, una comunicación sana que nos lleve a poder tomar acuerdos, como yo decía al principio. Y cuando nos duele hablar de las cosas, cuando hay un tema que es doloroso, repito, cualquiera, economía, hijos, sexualidad, etcétera, preferimos generalmente evadir, ¿no? Preferimos no tener problemas. Como ya sé que no vamos a estar de acuerdo, como ya sé que tú a lo mejor no me interesa escuchar tus puntos de vista, sino quiero, como decía José Manuel, que las cosas se hagan a mi manera, como yo digo, entonces, pues, para no meterme en esa incomodidad de tener que, pues, confrontarme con alguien, pues, mejor entonces actuamos de esta manera, ¿no? Entonces, no pelear también en el matrimonio, como decíamos ahorita, así como ustedes lo comentaban, pues, no es buena señal, ¿no? Porque de repente mucha gente se jacta de decir, pues, es que nosotros no peleamos, pues sí, pero entonces yo creo que en el fondo, pues, entonces no hablan de esos temas que son necesarios que hablemos en el matrimonio porque pues tenemos que estar de acuerdo. Y ¿no? Es peor, de hecho es peor que no saques esos temas porque dices, nosotros no peleamos por algo, tal vez porque no queremos mover esa parte que nos duele, no peleamos porque no queremos hacer que el otro se moleste, y más, por ejemplo, cuando ya tienes alguna impresión de que la otra persona tiene el carácter débil, como decía José Manuel, que creemos que es un carácter fuerte, pero realmente es un carácter débil, no queremos buscarle a generar un problema más fuerte, un conflicto, pero creo que esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque se va llenando tanto el jarrito de piedritas que llega el momento en que se derrama esto y valió queso, se convierte en un problema ya muy difícil de resolver, y esto es muy común que los matrimonios lo lleven a cabo, que lo llevemos a cabo, porque, pues precisamente por eso, porque sentimos ese miedo, ¿verdad? Sí, de hecho, así es como yo me dirigía en nuestro matrimonio. Le daba vuelta al problema. Trataba de darle vuelta al problema precisamente para no tener una discusión más grande, sabiendo cómo él se ponía y prefería mejor voltearme y decir, ya se le pasará. Pero se empezó a llenar ese saquito de piedritas, de conflictos, y ya cuando realmente al final del día o de la semana, yo ya explotaba, yo ya se las tenía guardadas a él. Ya después se las iba aventándoselas con indirectas, a cualquier hora del día. Entonces se volvía a generar otro problema. Y yo decía, no peleamos, yo no quiero pelear, yo mejor me quedo callada. Pero era un problema callado, porque sí seguía yo peleando con él. Y no en un día, a días siguientes, a la semana, al mes, o sea, se la seguía aventando esas bombas de problemas hacia José Manuel. Y la verdad es que, bueno, muchas veces ni siquiera sabes que tienes un problema, que era mi caso. Yo creía que las cosas estaban bien hechas por mí.
porque yo las determinaba y desde mi muy particular punto de vista, pues estaban hechas las cosas a mi conveniencia, a mi manera, a mi gusto, y no pensaba en cómo podíamos solucionarlo. La solución era la que yo determinaba. Entonces yo no tenía ningún problema. Cuando alguien se acercaba conmigo y nos decía, ¿tienes problemas en tu matrimonio? No, porque yo le digo qué hacer. Ajá. Ah, qué Pero chido. cuando te dice que no puede decirme que no, porque yo tengo la razón. Y yo no tenía muchas situaciones en claro como esposo, porque no es una excusa, pero la educación que yo recibí así era. Yo nunca tuve una preparación para ser esposo. Nos aventamos del noviazgo a hacer matrimonio así, solamente con lo que nosotros teníamos en nuestras manos y fuimos aprendiendo sobre lo que la misma comunidad y nuestra misma familia nos iba eh, comentando que deberíamos de hacer. Para mí un claro ejemplo era a la esposa ni todo el amor ni todo el dinero. Tampoco le deberías de decir cuánto ganabas y si dejabas que se te subiera las barbas, había que ponerle un golpe para podértela bajar. Esa era la educación que yo había recibido. Afortunadamente, nosotros no coincidíamos en la violencia física. Violencia verbal sí había situaciones en donde yo le exhibía, me burlaba de sus errores y me burlaba de los errores de todo el mundo. Según yo, era el chistoso, ¿no? Haciendo, no sé, por ejemplo, situaciones muy sencillas, ¿no? ¿Quieres tomar agua? Sí, ¿te sirvo en un vaso? No, sirve en un plato, por favor. Puede que sea más fácil. Y esto molesta. ¿A la vez de las flores? También una vez se acercó con nosotros, estábamos en un restaurante, se acerca una señorita con flores para vendernos ahí, se acerca a mí y me dice, oiga, unas flores para la dama, y a mí se me ocurre hacer un chiste, le digo, no, porque se las come. No, bueno. Ay, ay. Se Han de acabó, ser parientes ustedes dos. se acabó la cena, Se acabó todo. se acabó todo, se enojó tanto que todavía años después íbamos a cualquier otro lado donde llegaba la chava de las flores, yo decía, ahí viene. Llegaba con las flores y ella misma le decía, no porque él dice que me las como. Y la chava se me quedaba viendo así como diciendo, estúpido. Y yo decía, no, ya, digo, ya, perdóname, fue una broma. Según yo era muy gracioso. Entonces la lastimaba, la ofendía. Digo, y este es un ejemplo de muchísimos que yo tenía, que usaba incluso con mis hijos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la renovación y el camino que nosotros empezamos a seguir para solucionar esta comunicación fue precisamente en los talleres que nos dieron ustedes, tanto en renovación como en los seguimientos. Nosotros, cuando llegamos a renovación, el seguimiento era presencial, nada más en Guadalajara. Nosotros vivimos en Colima, más o menos 3 horas de su casa a donde se llevaba el seguimiento. No podíamos hacerlo y poco a poco nos fuimos alejando. Íbamos a misa y utilizábamos las herramientas que nos dieron ustedes. Llega la pandemia y gracias a la pandemia llegan los seguimientos virtuales. Empezamos a recibir estas herramientas y empezamos a ver los temas, sobre todo de la comunicación. Hoy la vida nos permite, la vida del matrimonio, la gracia de Dios nos permite llevar la coordinación de un seguimiento virtual. Y dentro de este tema de comunicación, Adi dijo algo muy importante, la comunicación asertiva. Uh-huh. Y en ese testimonio que nos dieron a nosotros, le añadimos algo más, la comunicación asertiva con amor, que fue algo que nos marcó muchísimo en el momento en el que lo escuchábamos en el seguimiento y empezamos a trabajar nosotros en eso. Empezamos a trabajar nosotros en nuestra comunicación porque no nos comunicábamos, era autoritarismo. Yo decía que era lo que se tenía que hacer y no le preguntaba. O de otra forma, se me enojaba. Entonces yo empecé a decirle, oye, me siento mal porque yo veo reflejado muchas de las cosas que nos pusieron de ejemplo en mí y cosas que yo creí que estaba haciendo bien. Y le empecé a preguntar, oye, ¿te molesta esto? Sí. Cuando vamos a hacer esto, ¿te molesta? Sí. Cuando digo esto, ¿te molesta? Sí.
Cuando no te pregunto esto, ¿te molesta? Sí. Y empezamos a ver que había situaciones que incluso yo no la había tomado en cuenta, ni siquiera para determinar cómo nos íbamos a divertir. Llegábamos después del trabajo y lo que había de diversión era lo que yo determinaba. Que era lo primero que hacía, era ver el fútbol. Si había 3 partidos seguidos, yo los veía todos. Porque era la situación de cómo yo me tenía que desenfadar de mi trabajo y yo ya me lo había ganado. Esa era mi percepción. O sea, yo decía, ya trabajé toda la semana, ahora me toca a mí, y nunca le preguntaba a ella. Y cuando empezamos a ver estas comunicaciones, cuando yo le pregunté, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Lo odio. Dije, ¿Cómo? No, no lo odio. si es tan bonito irle a la América. Claro, claro. Y ver el fútbol americano. Ay, el fútbol americano era un tema porque yo podía ver 3 partidos de fútbol americano seguidos. Santo Dios. Todo el domingo. Yo nunca le pregunté a mi esposa hasta después de que llegamos a Renovación y empecé a ver todos estos temas. Yo dije, Memo, un gran amigo, ustedes lo conocen, esposo de Adi también, comentó algo muy importante en la Renovación sobre las situaciones que tenemos como matrimonio, que nosotros determinamos nada más para divertirnos y no le preguntamos a nuestra esposa qué es lo que quiere hacer. Y él nos platicó en su testimonio una situación muy puntual de lo que él hacía y de cómo le preguntó a su esposa estas situaciones que determinó que le hacían daño. Y yo también dije, sobre todo decía Memo, cuando yo llegué a la Renovación parecía que yo traía una lista de todas las cosas mal que hacía. Y decía, esta, sí, también yo también, así igual. Yo veía los temas en el seguimiento y decía, también yo también, ese lo hago yo. Hombre, no hago nada bien. ¿Sí? Es más, soy peor que el ejemplo que pusieron. Y empecé a hacer en mi lista y le decía, oye, entonces, ¿no te gusta el fútbol? Me dice, me empieza a gustar cuando fuimos al estadio, es diferente. Dice, porque estamos juntos, pero cuando lo estás viendo en la televisión, te olvidas de mí. Y empezamos nosotros a dialogar de qué era lo que nosotros hacíamos como matrimonio y determinamos que no hacíamos nada. No hacíamos nada juntos. Y le dimos un cambio radical en ese momento y empezamos a determinar, primero, comunicarnos asertivamente y con amor, que nos fallaba muchísimo. Porque cuando nos comunicábamos es que tú tienes la culpa. Tú haces que me enoje, porque me tuerces los ojos, pero es que tú me haces enojar porque me gritas. Te grito porque no entiendes. Y bueno, y empezaba la discusión. Hasta que empezamos nosotros a comunicarnos de manera diferente, aprendiendo de Jesús, aprendiendo de nuestros hermanos en los matrimonios, aprendiendo de los temas que nos daban, que nos siguen dando. Aprendimos de la Santa Misa muchísimas situaciones en nuestro matrimonio, Sí. muchísimas que nosotros no entendíamos y que no sabíamos que estaban implícitas en nuestra consagración matrimonial. Y empezamos a trabajar puntualmente en ciertas situaciones. Lo primero era comunicarnos asertivamente y con amor, no reclamarnos nada. Llegó un punto en el que dijimos, ese es el punto 0. Y de aquí para adelante. Para adelante. Vamos a determinar qué es lo que está mal en nosotros, lo tuyo, lo mío, cómo llegar a un acuerdo. Una vez solucionado, se olvida. El problema se deja y se supera. Y se hace este trabajo, se hacen estas herramientas, vamos a tener esta situación. Cosas tan sencillas como comer juntos. Empezábamos a olvidarlo. Y hoy, pues bueno, tenemos una prioridad en nuestros trabajos, nuestra familia. Todo lo que hacemos es para nuestra familia, todo lo ponemos en manos de Dios. Dios es parte de nuestro proyecto. En Dios ponemos toda nuestra fe, toda nuestra fuerza.
Y lo primero que hacemos es, después de trabajar para glorificar a Dios, es regresar al origen y reunirnos como familia. Entonces, determinamos que los almuerzos, las comidas y las cenas son inamovibles. Son nuestro punto de reunión mínimo, que no lo hacíamos. Y sin celular. Y sin celular. Y sin celular. Que ese era otro conflicto también en el que, por ejemplo, él estaba entretenido en el celular y pues yo me quedaba viendo la televisión así como diciendo, pues y entonces no querías ver el partido y yo aquí con y él en el celular. Y hoy en día, sí discutimos, sí hemos llegado a una discusión, a veces por terceras personas o por situaciones dentro del hogar, pero ya en mi problema que era que siempre me quedaba callada y que llamémoslo como en mi rancho me quedaba como mula, y ya después le soltaba los bombazos de poco a poquito, porque esa era mi manifestación de decirle lo molesta que estaba. Hoy en día no, hoy en día me calmo, bajo un poco la guardia y lo confronto y le digo, ¿sabes qué? A mí no me pareció esto. Yo creo que hay otra manera de hacer las cosas o yo creo que hay otra manera de solucionarla. Y antes, por ejemplo, nos dormíamos muy molestos de no hablarnos y si era preferible, pues, que cada quien durmiera en un cuarto separado, pero no hoy en día, hasta que solucionamos las cosas, nos dormimos. Porque es muy feo dormirte enojado, darte la espalda, decir cómo lo vas a solucionar, cuando ese problema lo debiste de haber hecho. A partir de ciertas cosas muy sencillas. Lo primero que yo eliminé fue muy difícil. ¿Qué? Porque a mí me salían las burlas como pues no sé, como una inspiración. O sea, había algo en lo que me podía... Y es un don. Juliador nato. Nato. Y como creía que no hacía mal, para mí fue difícil, primero entenderlo. Cuando me lo empezó a decir mi esposa, yo no daba crédito. Yo decía, pero ¿cómo si yo soy bien simpático? Hasta que me empezó a decir, ¿a ti te gustaría que te dijera esto? ¿A ti te gustaría que me burlara de ti de esta manera? Dice, porque tú también te equivocas. Y yo dije, bueno, tienes razón. Y no es gracioso. Entonces, nada de burlas. La situación que se dé en la casa, la diferencia que tú tengas, sin burlas. Afortunadamente, nosotros no nos insultamos. No. O sea, decirnos groserías, no, nunca. Pero sí usábamos sarcasmo. Yo era el que usaba el sarcasmo y pues para ella era un insulto todo esto que hacía. Entonces, nada de insultos. Evitamos ahora ser exagerados. Necesitamos ser muy puntuales para nosotros determinar cuál es el proceso y no exagerar las cosas para hacerlas más grandes, ¿no? Para decirles que te equivocaste, no poquito, te equivocaste muchísimo. Porque nunca nadie en la vida ha hecho esto como tú, de mal. Sí. Entonces, lo evitamos. Evitamos llegar a la noche dormidos, enojados. Tenemos como convicción, si tenemos diferencias, sea cual sea, nos sentamos frente a frente y nos decimos, es que yo creo que lo que tú me estás diciendo no estoy de acuerdo con esto porque para mí ese es por esta razón, por esta. Y entonces preguntarle, ¿cuál de esas te parece a ti mal? Porque curiosamente yo no le preguntaba qué era lo que estaba mal para ella. Y ahora que lo sabemos, yo le explico cuál es mi situación para tomar esa decisión y si no es correcta para los dos, si no nos lleva a caminar sobre ese problema, buscamos eliminar la situación, buscar una buena alternativa
y eliminarla completamente de la discusión, solucionarla en ese momento, solucionar y no dormirnos enojados. Darnos cuenta que estamos peleando con la persona que es la que más amamos en nuestra vida, con quien decidimos compartir nuestra vida, con quien delante de Dios le prometimos estar en las buenas y en las malas. Y nos ha funcionado. Sí. Nos ha funcionado. Hoy día podemos platicar de cosas que antes nos molestaban y nos dolían y ya no peleamos. Sí discutimos, Sí, pero lo no hacemos. alteradamente. Ella tiene un punto de vista, yo tengo el mío, buscamos una alternativa viable de por qué se hace, y si es algo que yo hice mal, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo, me disculpo, y lo hacemos de forma diferente. Lo establecemos de forma diferente. Una de las cosas que a mí me funcionó mucho, que en un pleito tremendo, era el celular. El celular bloqueado era una situación que generaba problemas todos los días y a todas horas. Molestias de desconfianza, de mentiras, de enojo. Pero hoy, por ejemplo, yo lo aprendí de Gabriel, me costó trabajo también, por supuesto, pero lo aprendí de Gabriel cuando nos dijo: ¿qué tanto guardas en tu celular que no le puedes dar la combinación, tu contraseña a tu esposa y que lo abra, que lo vea, que lo lea? En ese momento, si lo entiendes y dices, necesito ser diferentes las cosas. ¿Qué fue lo que hice con mi celular? Quitarle la contraseña primero, evitar las situaciones que a ella no le gustaban de mi celular, concretamente pornografía, evitar los contactos de la gente que nos hacía daño a los dos, llámense amigos, llámense grupos, llámense fotografías, música, todo lo que nos hacía daño como matrimonio lo eliminamos de los dos celulares. Y hoy, mis amigos, yo les puedo decir que me siento sumamente tranquilo de que mi esposa agarre mi celular. Es más, hoy, por ejemplo, cuando veníamos de camino a Guadalajara, mi trabajo es mucho a distancia y le tengo muchísimo agradecimiento a mi esposa porque me ayuda cuando yo vengo manejando. Ella viene contestando mi teléfono. Los correos de mis clientes que me llegan en ese transcurso, ella los lee, me los lee. Le digo, hay que contestar esto, y ella los contesta. Contesta mi WhatsApp, me contesta mis llamadas. Me ayuda muchísimo cuando yo vengo manejando. Sí, antes eso no se podía hacer, era imposible. Y no porque yo quisiera estar ahí metida, vaya, hurgándole sus cosas, pero sí era un poquito incómodo que estábamos haciendo algo y él estuviera en el celular. Y yo por mi parte, yo soy muy gestosa, muy gestosa. Entonces, con mi cara lo digo todo. Los perdimos un poquito, dejamos de escucharlos. Pues bueno, en lo que recuperamos aquí la comunicación. Todo. Entonces ya hoy en día procuro no hacer ese tipo de porque pues esa parte también me preguntaba algo y yo hoy sí ya trabajo esa parte. ¿Ya nos escuchan? Ya. ¿Me escuchas, Ade? Ya los escuchamos. Sí, está un poquito mala la señal aquí. Pues platicaba a mi esposa sobre las situaciones que nos incomodaban. Ella hacía gestos Sí, bastante. de desaprobación cuando yo hacía las cosas mal, y es que yo hacía esto. Cuando yo contestaba mi teléfono lo hacía así, ocultándole todo lo que estaba escribiendo. Entonces, con ejemplos sencillos como este, empezamos nosotros a determinar qué era lo que estábamos haciendo mal y a solucionarlos de esa manera. Si nos molestaba
cambiamos radicalmente de vida, cambiamos completamente nuestras situaciones. Por ejemplo, nosotros en la casa somos 3 hombres, mis 2 hijos y yo. Los hijos de ella también, por supuesto. Sí. Pero nosotros nos unimos como si fuéramos una pandilla y secuestramos la televisión el domingo. Sobre todo cuando hay fútbol americano, porque a los 3 nos gusta. Y nos gusta no solo el fútbol americano, nos gusta el fútbol americano, el fútbol soccer, el de México, el de España, el de Inglaterra, el de Rusia. Santo Dios, qué necesidad. La Copa de Naciones, la Copa, la Ibero, quién sabe qué. Y nos gusta el automovilismo, y nos gusta todos los deportes, nos gustan. Entonces, imagínate el domingo de mi esposa con los 3 baquetones ahí sentados viendo 3 partidos de fútbol. No, pues ya me uní. Ya hoy, por ejemplo, ya se une con nosotros. Sí. Y también determinamos eso. Solo partidos en donde los 3 le vayamos al equipo que van a televisar, lo vemos. Pero antes, hacemos una salida en familia. Y lo que sí, y eso se lo agradezco mucho a mi esposa, ella el domingo que no movemos es el domingo del Supertazón. Y ella nos ayuda muchísimo a vivir ese día como si fuera una fiesta. Y ya no es tanto el partido, sino que hoy mis hijos invitan a sus amigos a ver el partido y haz de cuenta que es Es una fiesta. una fiesta en la casa. Hay como 30 gentes viendo un partido de fútbol, traen a sus novias, traen a los que están casados, a sus esposas, y ya se hace una fiesta bonita. Se hace una situación bonita. Evidentemente no hay alcohol. En la casa hay para todos, todo. Mucha comida, mucho postre y mucha agua fresca. Cerveza ni vino no hay, ni cigarros. Entonces, eso se lo debo a mi esposa, pero porque lo platicamos, yo no se lo impuse. Ella sabe que desde que nos casamos me gusta el fútbol americano de esa manera. Antes peleábamos, hoy ya no, hoy es un día de fiesta. Pero evidentemente ya no soy la persona aquella que quería ver el partido desde una hora antes que empezara, ver el previo, y luego seguía otro y otro. Hoy si mi esposa me dice, oye, juega el América, le digo, no importa, vámonos al cine, vámonos a comer una nieve, nos invitaron a una reunión, en una cena de amigos que son afines a nosotros, son buenas personas, los conocimos en la misa. Hoy tenemos una comunidad chiquita ahí en Colima con estas personas, y si nos invitan y hay un partido, según yo, importante, mejor nos vamos para allá, como matrimonio, y no importa qué pase en el partido. No importa si lo vemos, no lo vemos. La verdad es que tenemos una comunicación mucho mejor. Uy, sí. Ya no peleamos, sí discutimos, pero es una discusión de ideas para lograr tener un punto de encuentro y trabajar en esa situación que antes nos dolía. Y hoy, por ejemplo, tenemos mucha comunicación para hacer todo. Y a mí me da mucho gusto poderle decir a mi esposa todas las cosas que yo hago, las buenas y las malas, porque también me equivoco. Yo antes decía que no. Y hoy mi esposa me dice, oye, a mí no me gusta que tú hagas eso. Me hace sentir incómoda. Y yo no exploto. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Esto, no me dijiste, es que no te dije, o sí te dije, pero te lo comenté de forma diferente, no me di a entender. Ya nuestras discusiones son en un punto de partida hacia soluciones, hacia no dejarlas inconclusas, vacías, ahí se van. Ahí se van, sino tener un punto de acuerdo, siempre pensando en qué es lo que estamos haciendo y si eso nos sirve para gloria de Dios. Y a veces yo le pregunto a mi esposa,
si Jesús estuviera en este momento, ¿qué nos diría? ¿Qué nos permitiría hacer? ¿Cómo lo vería Él? Lo reflexionamos, lo platicamos y buscamos una mejor solución. Qué bonito que hayan podido llegar a ese punto de encuentro, a poder tener una comunicación como la que hoy tienen, y que bueno, también bendito sea Dios, nosotros también lo hemos aprendido, lo hemos ido trabajando a lo largo del camino, porque pues igual al inicio de nuestro matrimonio y antes de llegar aquí a Cruzadas, antes de conocer a Dios, antes de dejar entrar a Dios en nuestras vidas, pues también teníamos una manera de pelear, o una manera de reclamar las cosas, o una manera de decir las cosas que dolía, quería, que lastimaba, que chantajeaba, que manipulaba, que era burlona, como dices tú, sarcástica, etcétera, etcétera. Yo creo que pasamos por todo ese tipo de errores también que cometimos, y que bueno, en algún punto nos dimos cuenta que solo era provocarnos dolor, el uno al otro, solo era abrir ese espacio que entre una pareja se puede ir abriendo, y lejos de estar unidos, y lejos de querer estar juntos, y lejos de darte gusto ver a tu pareja, ya sea, en mi caso, escuchar que llegara a la casa, o yo creo que el hecho de decir, ay, en vez de decir con gusto y con alegría, ya voy a mi casa, así como que yo creo que, ay, ya voy a mi casa, ¿no? Entonces, de haber cambiado esa manera de sentirnos, esa dinámica tan tóxica y tan dañina que teníamos en nuestro matrimonio, pues bueno, haber conocido esto y haber conocido a Dios y saber que el plan de Dios para el matrimonio es otro, pues bueno, nos ayudó a ir cambiando poco a poco, y poder tener una manera diferente para dialogar, para pelear, para discutir, ¿no? Y principalmente, yo creo que es aceptar, ¿no? Aceptar realmente cuando uno está cometiendo sus errores. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aceptar que yo era muy sarcástico, como decía José Manuel hace ratito, yo era muy sarcástico con Adriana, y era ofensivo, y yo queriéndome hacer también el chistoso, como decías tú, José Manuel, yo también a veces me quería hacer el chistoso. Y lo que dijiste tú de las flores, por ejemplo, yo no le dije que se las comía, pero cuando llegaban a venderme flores para darle unas flores a ella, yo le dije, no le gustan. Es alérgica. Es alérgica, le dije, no le gustan, es alérgica. Y ya después ella, así como Lore, ella también se arrimaban a vendernos flores y decía, no me gustan, soy alérgica. Ella ya les contestaba, o sea, y ya cuando ya lo decía, ahora el ofendido era yo. Yo me sentía mal por ese comentario que ella hacía, pero no porque me molestara lo que decía, sino que me hacía recordar que en su momento yo lo dije con el afán de fregar. Entonces dije, bueno, es el momento de que empieces a poner que empieces a tomar las riendas y ponerle orden a esta situación que empezamos a vivir. También nos pasamos por muchas discusiones muy fuertes, y era gritar y gritar y gritar y gritar todo el tiempo. Nunca tuvimos violencia física, pero sí era violencia verbal, era violencia psicológica, y esto lógicamente pues nos ocasionó muchos problemas a nosotros también, y empezamos a tomar las riendas y empezamos a poner un orden, y creo que eso fue lo que nos ayudó el poner en práctica todas esas herramientas, como dijiste tú, José Manuel, que nos dan que nos dieron en nuestra renovación en Cruzadas. Pues la verdad es que eso fue un parteaguas en nuestra vida, y eso fue lo que, gracias a eso, creo que estamos aquí juntos, estamos luchando, estamos trabajando para la gloria de Dios, y esto es lo más bonito de todo, ¿no? Que podamos trabajar para Él. Y que bueno, queríamos, ya vi que se nos fue el tiempo rapidísimo, ya estamos casi a punto de terminar el programa, pero bueno, lo que queríamos compartir con ustedes, a todos quienes nos siguen a través de esta transmisión, es justamente queremos poner un poquito, sí, pues ponernos como ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ahorita que estaba leyendo los comentarios, por cierto, vamos a darle lectura. Luis Soriano dice bendiciones a los invitados, saludos cruzados. Guillermo Nava dice, excelente programa, gracias Adi y Rafa, saludos a sus invitados desde Silao, Guanajuato. Memo, saludos hasta allá, hasta Silao. Raúl y Ana Contreras dicen bendiciones. Marianela Vargas
Valverde dice, bendiciones, excelente tema. José Armando, gracias por los programas, felicidades a la pareja de invitados y a Adi y Rafa. José de Santa Ana, California, de la Renovación 43, saludos hasta California. Saludos. Marianela Vargas Valverde dice, estoy pasando por una separación hace mes y 15 días. Todo lo que están diciendo pasaba en mi matrimonio. Yo le llamo una familia disfuncional, el alcohol y la falta de comunicación. Efectivamente, era este comentario que vi que ahí que me llamó la atención, es que no solo tú, Marianela, todos los matrimonios yo creo que hemos pasado por estos momentos donde no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo decir lo que no me gusta, no sabemos cómo sentarnos a dialogar y para poder llegar a un punto de encuentro, como bendito Dios, pues de alguna manera hoy lo hemos logrado, y todos estos errores de los cuales hablábamos nosotros, tanto acá José Manuel y Lore como nosotros, pues yo creo que todos los matrimonios los hemos cometido, ¿no? Repito, todos hemos caído en estas equivocaciones, y como yo les decía ahorita, lejos de ayudarnos, lejos de creyendo, como decían ahorita José Manuel y Lore, creyendo que evito un problema porque me callo, porque no hablo, porque no digo nada, para no tener un problema, el problema es más grande, ¿no? El problema a la larga va siendo más, se va generando más dolor, se va generando más rencor, se va generando más resentimiento y se va abriendo un espacio entre nosotros. Entonces, pues bueno, queríamos compartirles de alguna manera, José Manuel y Lore han ido mencionando estas como las herramientas con las que les podemos compartir y les podemos dar para poder salir adelante, y estas herramientas que les vamos a decir, pues bueno, así vamos a tocar de manera rapidita, creo que ya ahí las han ido, les digo, ya las hemos ido exponiendo durante el tema, pero son estas herramientas, ¿no? Cuando vamos a pelear, cuando vamos a discutir, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como bien decía José Manuel, es que tengo frente a mí a la persona a la que yo decidí unir mi vida y que prometí amor y fidelidad. Y que yo la elegí, nadie me la impuso, no me salió en la cajita del cereal, yo la elegí. Y entonces, si yo tengo en cuenta que a esa persona a la cual yo elegí y amo y prometí muchas cosas en el altar delante de Dios, bueno, entonces eso me va a ayudar a serenarme un poquito y a bajar la guardia, porque a veces nos tiramos como si tuviera frente a mí no a aquella persona a la que amo, sino como si tuviera frente a mí peor enemigo, ¿no? Y entonces caemos en el error de las críticas. Empezamos a criticar tal vez, bueno, más bien empezamos a criticar esa falla que tuvo nuestra pareja, y empezamos a darle con a criticar esa falla, y lo único que ocasionamos es un dolor muy fuerte en nuestra pareja. Otra es evitar los insultos. También esto es importantísimo, porque donde tú empiezas a insultar a tu pareja, a tu esposo o tu esposa, le empieza a subir el tono, y al rato esto es incontrolable. No buscar quién es el culpable o acomodar lugar, o sea, no vamos a encontrar en ese momento. No tenemos que buscar el culpable. Tenemos que serenarnos para poder descubrir cuál es el error y cómo podemos solucionarlo, sobre todo. Y yo creo que más que buscar un culpable, cuando ahora sí que me toca platicar con algún matrimonio, con alguna pareja, siempre les digo, no es buscar quién es el culpable, porque si tú terminas siendo culpable, yo, ahora sí como decía José Manuel, ¿no? O sea, yo me siento a lo mejor más fregona que tú, y tú fuiste o sea, como que queda lastimada la otra persona, y obviamente eso no nos ayuda. Y si yo termino siendo la culpable, igual voy a cargar con una culpa, con algo que no me va a dejar, y entonces a ti el ego se te va para arriba. Entonces, yo creo que no es buscar un culpable, sino en todas las peleas, en todas las diferencias, en todas las discusiones, en todos los problemas que tenemos, ambos tenemos algo de responsabilidad. Y si yo agarro mi responsabilidad y tú agarras la tuya, entonces va a ser más fácil solucionar. A final de cuentas, en todos los problemas, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Comer, decidir qué vamos a comer es un problema. Pues si tú decidiste, tú impusiste y yo me callé, pues tú tienes una responsabilidad y yo tengo la otra. No es culpa de ninguno de los dos. Cada quien hizo o dejó de hacer cosas y cada quien llevó una responsabilidad, y eso nos va a ayudar a que sea más ligero
el poder dialogar, ¿no? Evitar exageraciones, algo importante, no meter esta parte, porque muchas veces somos dados a decir, es que tú siempre eres así, tú siempre buscas estar fregando, por ejemplo. Esa es una exageración y esto nos va a ocasionar más problemas. No incluye a terceras personas, básico. El problema es tuyo y mío y tú y yo lo tenemos que solucionar. No incluye a terceras personas dentro de la discusión. No sacar cosas del pasado, importante, porque pues por ahí dicen que las mujeres son histéricas, pero también son históricas. ¿Se acuerdan de lo del año? ¿Sabe cuánto atrás? También los hombres somos históricos, entonces no sacar cosas del pasado. Pero sacar lo es que ya arreglar el problema del momento. Exacto, sacar lo que ya vivimos en el pasado no nos va a ayudar a nada. Nada más a generar más rencor, a generar más dolor y a buscar, ahora sí, como dice hace rato, ¿no? Que tú tengas la culpa, a lo mejor, que lo que voy a buscar es reclamarte lo que hiciste en aquella ocasión. Y entonces no vamos a llegar a nada porque nos vamos a perder entre todo lo que estamos alegando y discutiendo y no vamos a llegar a un punto de encuentro. No aprovecharse de las debilidades del otro, también importante, porque, por ejemplo, Adriana cuando empezaba a platicar conmigo, empezábamos a discutir, le daba por llorar. Y yo era muy dado que en cuanto empezaba, ya vas a empezar a chillar, yo ya no le decía. Entonces, con esto, ya empezaba como que a atacarla por esa debilidad que ella tenía. Quiere platicar conmigo y le da por llorar, entonces me aprovechaba de eso yo. Terminar la pareja. O yo me aprovechaba de su debilidad, él es muy noble, no sabe estar enojado, no le gusta estar enojado, ¿no? Entonces yo la dejaba de hablar como que para que sientas, ¿no? Que tú eras el responsable, y eso es aprovecharse de las debilidades del otro, porque yo me ponía muy orgullosa, yo sabía que él iba a terminar pidiéndome perdón, o que él iba a terminar reconociendo, o que él iba a terminar aceptando el error, y pues bueno, eso daña muchísimo a las parejas, obviamente. Terminar la pelea, como decía Sarko, siempre terminar la pelea. Hay momentos en los que tal vez no se pueda seguir hablando porque ya estamos muy acelerados, estamos muy perdidos. Es poner una pausa en ese momento y decir, ¿sabes qué? Ahorita no podemos, hay que darnos un ratito, hay que relajarnos y continuamos para poder terminarla. Pero sí hay que retomar el tema, porque si dejamos esto aquí, por ejemplo, yo traje el tema a la mesa, yo quiero arreglar esta situación, yo te propongo hablar de esta cosa y terminamos muy molestos y decimos, ay, ya, y ya ese tema no se vuelve a tocar, pues entonces yo voy a sentir ignorada, yo voy a sentir lastimada, porque entonces me das a entender o puede llevarte a ti a interpretar que a la persona no le interesa arreglar eso, ¿no? Que no le interesa lo que te está doliendo. Y pues no, hay que siempre... Y el terminar la pelea no quiere decir que a ver quién gana, no. El terminar la pelea quiere decir que tenemos que terminar o tenemos que llegar a un acuerdo los dos. Yo siempre les digo, es como tener en cuenta, es poner tus puntos, o sea, decir, yo pienso esto, yo digo lo que pienso, ambos sugerimos cuál sería la manera de solucionar las cosas, y entonces, de cara a Dios, vamos a elegir. No vamos a ver quién gana, sino vamos a elegir a lo mejor de lo que tú estás proponiendo, porque hoy es lo mejor para nosotros. Y hoy quien tiene que ganar no es tú o yo, sino tiene que ganar la relación. Probablemente te va a tocar ceder a ti o me va a tocar ceder a mí. Uno de los dos va a tener que ceder. Pero no es verlo como que perdí en la pelea, no, sino es hoy, en este momento, ante esta situación, es buscar que quien gane sea la relación, que ganemos los dos, que hagamos lo mejor para nosotros, para ambos, para nuestra familia, y no ver como que perdí o que gané o demás, porque si no, igual vuelvo a lo que yo decía hace rato, ¿no? El ego se te sube al que ganó y el otro queda lastimado y herido, ¿no? Y no se trata de eso, pero sí terminar la pelea quiere decir que tenemos que llegar a un acuerdo. Y yo creo que si tenemos en cuenta, como decíamos al inicio, que lo más que tengo frente a mí a la persona que yo amo, y que lo más importante no es ganar, o que lo más importante no es el tema de la pelea, sino nosotros, nuestra relación, a final de cuentas el tema va a ser secundario. Decía José Manuel hace rato algo bien importante, tenemos que basar nuestra comunicación en los sentimientos, en decir cómo me siento, cuánto me duele, cuánto me lastima, o cómo me siento ante tal situación, para que tú me puedas entender, y que, repito, que lo importante aquí sea esto, tomando el ejemplo que decía José Manuel del fútbol,
pues entonces fue escuchar a Lore que decir, ¿sabes qué? Todo un domingo de ver todo el día fútbol, pues me hace sentir ignorada, ¿no? Me hace sentir así como, no sé, pues que no cuento aquí en esta casa. Entonces, poder entender eso es poder, y creo que ahora sí que tomando su ejemplo lo podemos acentuar muy bien, pues ¿qué pasó? Que hoy en día, pues sí, te gusta el fútbol, claro, y es importante verlo y de repente tener esas distracciones, pero hoy ya no está el fútbol por encima de tu pareja, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que el punto no es el tema de discusión, sino la persona, sino ustedes dos, eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y si cuando vamos a discutir, cuando vamos a pelear, lo hacemos de frente y nos estamos viendo a los ojos y mejor aún nos tomamos de las manos, eso igual nos va a ayudar a serenarnos y a bajar la guardia. Porque si lo estamos haciendo tú allá y yo acá y de cuarto a cuarto y sin voltear a vernos ni nada, pues nos vamos a gritar y nos vamos a terminar ofendiendo muy fuerte, ¿no? Entonces tratemos de hacer cosas que nos ayuden a conectar con nosotros y a darnos cuenta que quien tenemos frente a nosotros, como yo decía al principio, pues es la persona a la que amamos, ¿no? A la que elegimos para compartir nuestra vida, y eso nos va a ayudar a no buscar lastimarlo o lastimarla, sino al contrario, ¿no? Poder llegar a un acuerdo donde terminemos, como decía hace rato, ganando los dos, termine ganando nuestro amor. Sí, así es. Y que no se quede almacenado nada, porque yo creo que ahí es cuando más se empieza a envenenar hasta tu alma, ¿no? De poder solucionar un conflicto que puede ser muy pequeño y al final se vuelve algo más grande. Y así como dice el padre Polo, el que grita más no es el más fuerte, sino es el más débil. Así es. Pues bueno, pues, desgraciadamente se nos termina el programa, ya nos pasamos de tiempo. Por ahí estén al pendiente de las redes sociales de Cruzadas Matrimoniales. Recuerden, el Facebook es Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Ahí estamos compartiendo constantemente todos los eventos que tenemos. Hay renovaciones fuera de aquí de Guadalajara. Viene la próxima renovación en agosto aquí en Guadalajara. También vamos a tener cruzadas y distintos eventos obviamente en noviembre la cruzada aquí en Guadalajara, nuestro evento más importante, pero también hay otras cruzadas, como por ejemplo en el mes de agosto también va a haber cruzada en Silao, Guanajuato. Entonces estén al pendiente de las redes sociales, busquen por ahí, hay un banner que tiene todas las fechas y todos los lugares donde vamos a estar. Cualquier duda, ahí estamos en las redes contestando sus preguntas, sus dudas, para que pues ustedes, si hay algo que en su matrimonio no está bien y quieren ir trabajando, quieren ir transformando y quieren ir creciendo y quieren ir mejorando como pareja, pues siempre hay la ayuda y siempre hay los medios para poder estar mucho mejor. Así es. Amigos Lore, José Manuel, muchísimas gracias. De verdad, gracias a ustedes por invitarnos. Su tiempo. Y pues bueno, nos vemos, queridos amigos. A ustedes nos vemos mañana y a ustedes, queridos amigos, nos vemos la próxima semana en este su programa Cruzada Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.